Mahoma, el Buda y Abraham Sí. y su precocidad. ¿Qué hicieron cuando eran chiquitos? Vamos a empezar Bueno. con Mahoma, ¿no? El último hijo de Abd al-Muttalib se llamaba Abdallah y fue el papá de Mahoma. Abdallah se casó con una hermosa muchacha llamada Amina. Abdallah era el hombre más hermoso de la Meca, el papá de Mahoma, ¿eh? Y todas las chicas de la ciudad querían tenerlo por esposo. Dicen que 200 doncellas murieron de tristeza porque estaban enamoradas de Abdallah, que se casó con otra, ¿no? Abdallah no tuvo la suerte de recibir a su hijo Mahoma, porque como sabemos, murió antes del nacimiento del profeta. Esto fue durante el embarazo de Amina. No dejó herencia más que 5 camellos y una esclava. A lo largo de la gestación de Mahoma, aparecieron en el seno de Amina señales prodigiosas que anunciaban la grandeza del hijo que esperaba. Un día oyó una voz que decía: el hijo que esperas llegará a ser el Señor y profeta de tu pueblo. En el instante del nacimiento se produjeron una serie de milagros. Brilló una luz intensa sobre el mundo entero. Con prodigiosa clarividencia, Amina vio las siluetas de los camellos de Bosra a 1000 kilómetros de distancia y las calles y los focos de Damasco como si se encontrara allí. Los palmares de Yatrib estaban iluminados notablemente. El fuego sacro de los templos de Zoroastro en Persia se extinguió. El lago Sawa volvió a sus secretas fuentes, dejando seca la cuenca. El Tigris inundó las tierras vecinas. El palacio de Khosrú, el rey de Persia, se conmovió hasta sus cimientos. Y los jinn, que son, como sabemos en este programa, demonios, fueron expulsados por los ángeles puros y arrojados a las profundidades del mar. Apenas nació, el niño dio muestras de precocidad. Mahoma tomó un puñado de tierra, miró al cielo y bendijo a Dios. Nació ya circunciso. La comadrona tampoco necesitó cortar el cordón umbilical. El profeta nació con todo resuelto. Los ángeles bajaron del cielo en gran número y lo lavaron ante el estupor de las mujeres que se habían acercado para hacer esa tarea. Amina estaba muda de asombro y de temor. El abuelo del profeta, Abd al-Muttalib, dio una gran fiesta a los príncipes coreichitas el 7º día después del nacimiento, y allí lo presentó como la naciente gloria del pueblo y le dio el nombre de Mohamed. Amina le buscó una nodriza. En aquella época muchas beduinas iban a la Meca para ofrecerse como madres de leche. Buscaban preferentemente los hijos de los ricos. Un huérfano de familia pobre no tentaba a ninguna de ellas. Sin embargo, Halima, esposa de un pastor que no había encontrado otro niño, aceptó a Mahoma y lo llevó a las montañas de su tribu, a pocas jornadas de la Meca. Y siguieron los milagros. En el viaje desde la Meca, la mula que transportaba a Mahoma fue milagrosamente dotada del don de la palabra y proclamó en voz alta que llevaba sobre su lomo al más grande de los profetas. Las ovejas se inclinaban al paso del recién nacido. A los 3 meses, Mahoma ya se sostenía en pie. A los 7 meses corría y a los 10 meses se unía a los demás niños en sus juegos con arcos y flechas. Al mes siguiente ya podía conversar con soltura con la gente mayor, mostrando una sabiduría que dejaba atónitos a cuantos lo escuchaban. Cuando Mahoma salía de noche de su tienda, 3 estrellas descendían del infinito azul
y lo protegían. Sus amigos declaraban haber visto crecer la hierba en la ardiente arena donde él pisaba. Tales prodigios inspiraron temor a Halima y a su esposo pastor. Por fin decidieron llevar a Mahoma a la Meca y devolverlo a su madre. Le dijeron que temían que todo lo que sucedía fuera obra del demonio y que no podrían seguir cuidando de aquel chico precoz y milagrero. Estas son historias de la primera infancia de Mahoma. El segundo de nuestros profetas de hoy fue Siddhartha Gautama, el Buda. Hay una variedad importante de fuentes biográficas sobre la vida de Siddhartha, que a veces entran en conflicto, naturalmente. La mayor parte de los investigadores coincide en admitir que quien iba a ser Buda nació probablemente en abril-mayo del año 558 a.C. en Kapilavastu. Era hijo de un reyesuelo, Suddhodana, y de su primera esposa, Maya. Se casó, este muchacho, a la edad de 16 años, abandonó el palacio a la edad de 29 y tuvo el supremo y completo despertar en abril-mayo del 523 a.C. Pasó el resto de su vida predicando y murió en noviembre del año 478 a.C. a la edad de 80 años. Pero esta historia no dice mucho. No. Explica más comprender que la biografía de Siddhartha empieza en el cielo, donde termina la historia de muchos. Bueno, en el caso de Siddhartha empieza. Se ha dicho que el futuro Buda, el Bodhisattva, el ser despierto significa, tan precoz era que eligió antes de nacer él mismo a sus padres. Lo hizo cuando era aún un dios en el cielo de los Tushita. Su concepción habría sido sin mancha. El Bodhisattva habría penetrado en el costado derecho de su madre, Maya, bajo la forma de un elefante de 6 colmillos. Las versiones antiguas dicen que se trató de un sueño de su madre. Ah, mire usted. La gestación fue también, por lo menos, extraña. El Bodhisattva permanece en un cofre de una piedra preciosa, una especie de palacio divino dentro de la madre, pero no en la matriz. 10 meses lunares más tarde nació Siddhartha. Su nacimiento se produjo en un jardín. La madre se abrazó a un árbol y el niño surgió de su costado derecho. Qué raro eso. Sí, sí, claro. Sí. Apenas nacido, el Bodhisattva dio 7 pasos hacia el norte y lanzó el rugido del león, al tiempo que exclamó: soy el más alto del mundo, soy el mejor del mundo, soy el primogénito del mundo. Este es mi último nacimiento. No habrá para mí en adelante ninguna nueva existencia. Vengo a dar término al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Varios milagros anunciaron el acontecimiento. Al ser presentado en el templo brahmánico, las imágenes de los dioses se alzaron de sus lugares y cayeron a los pies del Bodhisattva. Bueno. Y esas mismas estatuas cantaron el himno. No, No, el himno. un himno. Un himno. Bueno. Un himno en su honor. El niño recibió de su padre el nombre de Siddhartha, que quiere decir fin logrado. Bueno. Al ser examinado su cuerpo, se reconocieron en él los 32 signos fundamentales y los 80 signos secundarios del gran hombre. Y se declaró entonces que este tipo iba a ser soberano universal o Buda. Un anciano rishi, Asita, ¿qué tal Asita? Sí, bien. Voló por los aires desde el Himalaya hasta Kapilavastu y pidió ver al recién nacido. Lo tomó en sus brazos y el pequeño lo saludó con un discurso.
Comprendiendo que llegará a ser Buda, el anciano volador lloró al advertir que él no viviría lo suficiente para seguirlo. Bueno, último profeta precoz, el patriarca Abraham. El rey Nemrod, allá por Sinar, en tierras mesopotámicas, supo por los astros que pronto iba a nacer por allí un niño que derrocaría a los dioses que él respetaba. Nemrod mandó a llamar a sus consejeros y les preguntó qué podía hacer ante semejante advertencia del cielo. Le sugirieron que construyera un gran edificio y dictara la orden de que todas las mujeres embarazadas dieran a luz allí. Debía apostar centinelas en las puertas y poner matronas que vigilasen a las mujeres y matasen a todos los niños varones tan pronto como nacieran. Nemrod siguió el consejo y se produjeron las primeras matanzas. La vida de las niñas debía respetarse. Al poco tiempo, Amitlai, la esposa de Terah, quedó embarazada. Él no lo sabía. Cuando Terah vio que el vientre de Amitlai crecía, le preguntó a su esposa qué le pasaba. Sí, sí. Ella contestó que no padecía más que una dolencia llamada colsani. Y Terah, que mucho no le creyó, le dijo del modo más espantoso: descúbrete para que pueda ver si estás embarazada. Y si es así, debemos obedecer la orden del rey. Claro. Y si se es- produjo el primer milagro. Amitlai se desvistió y en ese momento el pequeño Abraham subió al pecho de su madre, por lo que Terah palpó el vientre de Amitlai y no encontró nada. Claro. Para evitar que se descubriera el engaño, Amitlai huyó del reino, claro, y comenzó a andar por el desierto hasta llegar a una cueva junto al río Éufrates. En la cueva sorprendieron a Amitlai los dolores del parto y allí nació Abraham. Su rostro iluminó la cueva. Cuando tuvo 10 días, Abraham se levantó y caminó hasta la orilla de un río. Se lavó parsimoniosamente la cara, los pies, y ante una aparición del arcángel Gabriel, que acertaba a pasar por allí, se postró ante él y tuvo una bella conversación. Algunos días más tarde, la desconsolada Amitlai regresó a la cueva donde había dejado a su hijo. No sé, no veo por qué lo había dejado. Y porque lo iban a matar. No, pero ¿por qué no se quedó ella con él? Bueno. Bueno, no encontró ni rastro de él. Creyó que se lo habían comido las fieras. En la orilla del río vio un muchacho ya crecido y con las ropas que ella había abandonado. Amitlai contó su historia. Después de escucharla, Abraham confesó que era su hijo y que su crecimiento milagroso era una muestra del Dios en el que Nemrod no había reparado. Como Yapa, digamos que otro que según parece dio muestras de precocidad fue Caín. Cuenta Robert Graves que su rostro tenía un brillo angelical y que apenas egresó del vientre materno, se puso de pie, salió rajando y regresó junto a su madre con una espiga de trigo. Entonces Eva lo llamó Caín, que significa tallo. Abel no sorprendió con ninguna extrañeza cuando nació. Esta es nuestra historia Muy bien. de hoy.